El capítulo 3 nos habla del contrato de concesión de servicios y la sección primera nos habla de la delimitación del contrato de concesión de servicios. El artículo 284 con el que se abre esta sección nos habla del ámbito del contrato de concesión de servicios y en este artículo lo que se hace es delimitar de forma específica el ámbito material, el ámbito subjetivo, el ámbito funcional y el ámbito territorial. Es sencillamente esto, pese a ser un artículo aparentemente largo y complejo, simplemente delimita estos ámbitos. Vamos a verlo. En el apartado número 1 nos habla de que se trate de un servicio susceptible de explotación económica por los particulares y que en ningún caso implique ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Así pues, primer límite que se está estableciendo al ámbito material del contrato de concesión de servicios. El servicio nunca puede implicar el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos. En el segundo párrafo se nos habla de que en el caso de tratarse de servicios públicos, ojo con la diferencia entre servicios esenciales y servicios públicos. Los servicios públicos deben ser siempre servicios esenciales, pero no todos los servicios esenciales son servicios públicos. Y también ojo al concepto de servicios públicos porque es una construcción jurídica que se hace a través del concepto de servicio esencial recogido en la Constitución y que está fijado en los artículos 28.2, aunque hable del tema de la huelga, y en el 128, ¿de acuerdo? Bien, volvamos de nuevo al apartado número 2, que se nos dice que en el caso de servicios públicos deberá declararse expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la administración respectiva como propia de la misma. Aquí simplemente se está aclarando que esta actividad que se va a prestar en régimen de gestión indirecta es de competencia exclusiva de la administración que la va a prestar. Y por último nos habla el apartado 3 del ámbito funcional que deberá quedar expresado en el contrato y el ámbito territorial. Bien, pasamos a la sección segunda que nos habla del régimen jurídico. En la subsección primera, actuaciones preparatorias del contrato de servicios. Queramos o no queramos, esto se nos viene en la cabeza, es inevitable, las actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra, lo cual no está mal porque siempre nos ayuda un poco a establecer ciertos paralelismos, aunque no todos son correctos. Veamos el primero de los artículos, que es el 285, que nos habla primero de los pliegos y segundo de una figura que aparentemente no debería estar aquí, pero que está, que es el anteproyecto de obra y explotación. Lo lógico es pensar que si se va a producir la ejecución de una obra y su posterior explotación, deberíamos acudir a la figura del contrato de concesión de obras. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque la prestación principal es el servicio que se está explotando, mientras que la obra tiene un carácter secundario o auxiliar. Bien. Veamos en primer lugar el apartado 1, que nos habla del contenido de los pliegos. Tampoco es una novedad que los pliegos deberán contener, entre otros muchos aspectos, el objeto del contrato, aquí lo dice. En el apartado B nos dice que fijarán las condiciones de prestación del servicio. En segundo lugar, fijarán las tarifas. En tercer lugar, fijarán los procedimientos para su revisión. Esta es la principal diferencia que encontramos con el contrato de concesión de obras, donde la figura de la revisión de la tarifa aparece solo como consecuencia del restablecimiento del reequilibrio económico del contrato. Y aquí ya no, lo está recogiendo como figura propia, con entidad propia, al decirse que se fijarán las condiciones para los procedimientos para la revisión de la tarifa. Y por último, entre otros aspectos, fijará el pliego el canon
o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. Importante, en cuanto a la revisión de las tarifas, los pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo previsto en el capítulo 2 del título tercero del libro primero. Es decir, nos está remitiendo al artículo 103. Yo siempre digo que a mí al principio se me hacía extraño casar un artículo que lo primero que hace es hablarme de los precios de los contratos del sector público, es decir, me habla de un concepto jurídico que es el precio de un contrato, un concepto muy amplio y que engloba muchos componentes, es el precio del contrato y cómo esto podía ser aplicado. Vamos de nuevo al artículo 285, cómo esto podía ser aplicado a la revisión de la tarifa, que es un aspecto muy concreto y muy singular de los contratos de concesión. Y la respuesta era la siguiente. Volvemos de nuevo al artículo 103 y en principio nos dice: los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este capítulo. Después, otra cuestión que hay que tener muy en cuenta porque la redacción es compleja es que dice: salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada, no cabrá revisión periódica no predeterminada o no periódica de los contratos. Esto lo que nos induce a pensar es que en aquellos contratos que no superen el umbral SARA, cabrá una revisión periódica y predeterminada. Aquí lo dice en el apartado 1 de nuevo: podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada. Pero por la precisión que se hace en el segundo párrafo, entendemos que esto solo puede hacerse en los contratos que no alcancen el umbral SARA, porque para los contratos que alcanzan el umbral SARA tenemos el apartado 2 que nos habla de unos contratos muy específicos de previa justificación, etcétera. Nos habla de los contratos de obra, de los contratos de suministro de fabricación de armamento, etcétera, etcétera. Y esto no viene al caso en este momento. A donde yo quería llegar era al tercer párrafo del apartado 1. Ya hemos visto que sí, que efectivamente los precios de los contratos pueden ser objeto de revisión, pero vamos a ver cómo se casa esto con la figura de la tarifa, es decir, cómo adaptamos el precio del contrato, la figura precio del contrato, con la figura tarifa. Pues mediante este apartado que dice: se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sea abonada por la Administración o por los usuarios. Efectivamente, aunque no lo diga de forma expresa, se está refiriendo a la tarifa. De este modo, la ley permite la revisión de la tarifa mediante la aplicación del artículo 103, que en un principio estaba pensada para la revisión de precios de un contrato completo. Volvemos al 285, que nos hablaba del contenido de los pliegos. Ya habíamos visto el apartado B, que hablaba de la revisión y de cómo se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103. El apartado C nos habla de regular la transferencia de un riesgo operacional. Recordamos que en todo contrato de concesión debe existir en la fase de explotación una transferencia de un riesgo operacional. Así pues, también esto se regulará en los pliegos. El apartado E, ya entre otros, y para concluir el contenido de los pliegos, entre otros aspectos, nos habla de que se preverá también la posibilidad de que se produzca la cesión del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214. La limitación del artículo 214 nos lleva, lo vemos aquí. El artículo 214 nos interesa fundamentalmente
habla de la cesión de los contratos, de que el cesionario debe cumplir las condiciones de capacidad y solvencia, pero a nosotros lo que nos importa está sobre todo en el apartado 2, cuando nos dice que para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar como mínimo, bueno, pues la autorización del órgano de contratación, y el punto B, que era el interesante, que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato, o cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, esto es lo importante, que se haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato, de duración inicial del contrato, ¿se entiende? Así pues, volviendo de nuevo al artículo 285, esto es lo que nos interesa de cara a la previsión de cesión del contrato y que está previsto en el artículo 214. El número 2 del artículo 285 es el que nos habla del anteproyecto de obra y explotación, que ya hemos dicho que es una figura que aquí parece extraña, pero que no lo es. Se nos dice que en los contratos de concesión de servicios debe tramitarse un estudio de viabilidad. En el contrato de concesión de obras, tal como dice el artículo 251, creo recordar, 251 o 253, lo miro en un momentito para quedar segura. 247. En el 247 se nos dice que con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, se llevará a cabo un estudio de viabilidad de las mismas. Es un estudio de viabilidad financiera. Bien, bueno, pues aquí, dado que se va a proceder a una concesión, también se va a realizar un estudio de viabilidad financiera. Y luego nos dice que en los casos en los que los contratos de concesión de servicios comprendan la ejecución de una obra, se entiende que se trata de una obra auxiliar, porque si la obra fuera la prestación principal, estaríamos ante la figura del contrato de concesión de obras. Bien, cuando comprendan la ejecución de una obra, la tramitación del estudio de viabilidad, conllevará además la elaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el 248.1, la elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de construcción y explotación. Es importante tener esto en cuenta, ¿por qué? Porque el estudio de viabilidad, tal como nos dice el artículo 247, cuando la obra no tenga entidad, vamos a leerlo para que sea exacto el número 6 para que no haya confusión. Nos dice que la administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de viabilidad, que lo estamos viendo aquí, a que se refieren por un estudio de viabilidad económico-financiera, es decir, estamos cambiando la figura jurídica del estudio de viabilidad por la figura jurídica del estudio de viabilidad económico-financiera. ¿Cuándo? Cuando por la naturaleza y finalidad de las obras o por la cuantía de la inversión requerida, se considerará que con este último documento es suficiente. Y es el caso en el que nos encontramos en los contratos de concesión de servicios, que la obra suele ser auxiliar o secundaria y por ende se suele sustituir el estudio de viabilidad por un estudio de viabilidad económico-financiera. Lo que surge a partir de aquí es lo siguiente. El estudio de viabilidad debe estar sometido, obligatoriamente, porque así lo dice el artículo 247, a un periodo de información pública. Pero el estudio de viabilidad económico-financiera no está expresado en ningún sitio que requiere este trámite de información pública. ¿Qué se hace entonces? ¿Cómo salva el legislador esta aparente contradicción? Exigiendo que junto con el estudio de viabilidad económico-financiera se presente, aquí está, el anteproyecto de construcción y explotación. Entonces, la presencia de este anteproyecto, como luego después en el artículo 248, aunque todo esto sea de concesión de obras, nos sirve, en el 248 se dice que el anteproyecto de obra de construcción y explotación se someterá a un periodo de información pública.
la exigencia del periodo de información pública del proyecto ya está conllevando el requisito de información pública del estudio de viabilidad económico-financiera. Bien, se hace para esto. Aparentemente es un poco complejo, pero es muy simple. Para que un documento simplificado, que es el estudio de viabilidad económico-financiera, que no requiere periodo de información pública, no se sustraiga de esta exigencia de transparencia, por decirlo de algún modo, lo que se le hace es exigírsele que vaya acompañado del anteproyecto, que sí requiere periodo de información pública, con lo cual, forzosamente, el estudio de viabilidad económico-financiera también se ve sometido al periodo de información pública. Bien, posteriormente, el anteproyecto de construcción y explotación de las obras deberá redactarse el proyecto, porque lo que redacta la administración siempre es el anteproyecto, digamos, dentro del cual debe colocarse, debe encontrar su acomodo el proyecto que presente el redactor del proyecto, sea quien sea, bien la persona que vaya a ejecutar el contrato de concesión de servicios o bien un tercero que sea contratado específicamente para que redacte un proyecto de obras. Así pues, en el marco, por decirlo de algún modo, del anteproyecto, se procederá a la redacción del proyecto y posterior supervisión, aprobación y replanteo del proyecto, que esto ya hemos visto en lo que consiste cada una de estas fases en el contrato de obras. No vamos a retroceder porque no es pertinente, simplemente pues nos vamos al contrato de obras, de concesión de obras o al de obras y lo miramos. La subsección segunda tiene un paralelismo con el contrato de concesión de obras y nos habla de los efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. El artículo 286 nos habla de efectos, cumplimiento y extinción. La letra es idéntica al del artículo 251 del contrato de concesión de obras. Y es que nos dice que los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de la concesión de servicios se regularán por la presente ley, excluyendo el artículo 208, que nos habla de los supuestos de suspensión del contrato. Los artículos o lo contenido en el artículo 210, que nos habla de la entrega de la obra y del levantamiento del acta de entrega. De otro lado, ¿por qué? Porque ya hablamos en el contrato de concesión de obras, y no lo vamos a reiterar de una forma tan expresa porque sería muy largo, que lo que se produce cuando en un contrato de concesión se termina la obra es el levantamiento de un acta de comprobación y no un acta de entrega, que es de lo que habla el artículo 210. El 210 nos expone el documento que es el acta de entrega, mientras que cuando hay una concesión, lo que se hace al concluir la fase de ejecución de la obra es un acta de comprobación. Y tampoco vamos a explicar ahora en qué se diferencia porque esto ya está explicado en el contrato de concesión de obras. También se excluye el apartado 2 del 192, que decíamos que se refería al incumplimiento de las penalidades que se pueden imponer al contratista o la posibilidad de optar la administración pública por resolver el contrato en caso de que haya incumplimiento de prestación o cumplimiento defectuoso de las prestaciones. También explicamos por qué este artículo tenía cierta incompatibilidad con los plazos de la responsabilidad del contrato de ejecución de obras, pero no es el momento de centrarnos en esto, que ya se explicó en el contrato de concesión de obras. Así pues, se excluye el apartado 2, que nos habla de las penalidades o la posibilidad de resolución del contrato,
por incumplimiento defectuoso o cumplimiento parcial de las prestaciones, el artículo 193 que nos habla de la constitución en mora del contratista y el artículo 195 que nos habla de los efectos de la constitución en mora del contratista. Estos se excluirán salvo, y lo dice aquí, en la fase de construcción. Aquí, en la fase de construcción. Y dicho otra vez, no vamos a hablar de la discrepancia que suponía el que la obra, la responsabilidad máxima en el contrato de concesión fuera la penalidad máxima por causa de resolución fuera del 10% del precio del contrato, mientras que el 192 nos hablaba de un máximo del 50%. Esto está todo explicado en la figura del contrato de concesión de obras, así que no se va a explicar aquí. De momento damos por concluida la subsección primera y la subsección segunda de esta sección segunda del contrato de concesión de servicios. Comienza en este momento la sección tercera, ejecución del contrato de concesión de servicios, que se abre con el artículo 287, ejecución del contrato de concesión de servicios. Quizá lo más destacable es el apartado primero, que nos habla de que el concesionario está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo. El resto del artículo, lo podemos mirar, pero tampoco podemos agotar el tiempo en párrafos o en apartados que, digamos, no son tan destacados o no contemplan aspectos destacados cuando nos va a hacer falta el tiempo para explicar otros artículos. Bien, así pues, ya con esto es suficiente, dejamos preparado el artículo 287, simplemente diciendo que se debe ajustar a lo dispuesto en el contrato. Pasamos ahora pues al artículo 288, que nos habla de las obligaciones generales y nos dice que el concesionario estará obligado en principio y entre otros aspectos, primero a prestar el servicio obteniendo o percibiendo a cambio de esta prestación una tarifa aprobada, ya lo hemos visto antes, en el pliego de contratación. Lo que se aprueba es la tarifa máxima. El concesionario después, si lo estima pertinente, puede reducirlo. La tarifa aprobada, también lo hemos dicho antes, se trata de una prestación económica de carácter público, pero que no tiene carácter tributario. También esto lo dijimos, que se establece así en virtud de lo dispuesto a sensu contrario en el artículo 2 de la Ley General Tributaria, donde se nos hace un listado de lo que la Ley General Tributaria consideran tributos y se nos habla de las tasas, pero no de las tarifas y tampoco de los precios públicos. Así pues, son prestaciones patrimoniales de carácter público, pero sin carácter tributario. De otro lado, el apartado B nos habla de cuidar del buen orden. Ojo que no estamos hablando de las funciones de policía ni de las no me sale en este momento la palabra, de los poderes de policía, lo ponía aquí. No estamos hablando de los poderes de policía, que desde el principio ya hemos visto que quedan reservados a la administración concedente. Creo recordar que lo decía en el apartado 284. Efectivamente, en ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos, ejercicio de autoridad. Esto quiere decir, por un lado, que no se pueden prestar este tipo de servicios y que además los poderes de policía, si los hubiere, se los reserva la administración pública concedente. Así pues, simplemente cuidar del buen orden.
En el apartado C, un supuesto que no se nos debe olvidar nunca: la indemnización de daños. Esto está en directa relación con la responsabilidad patrimonial de la administración pública por el funcionamiento de los servicios públicos en este caso. Esto está recogido o tiene su raíz fundamental en el artículo 106.2 de la Constitución, que nos habla de la obligación que tiene la Administración de resarcir a los ciudadanos por cualquier daño que sufran en sus bienes, derechos o intereses legítimos o en su propia persona por el funcionamiento normal o anormal de la Administración pública. Bien, esto después se lleva a la positivización legislativa en la Ley 4015, artículos 32 y siguientes, efectivamente, responsabilidad patrimonial de la Administración pública, que se sustancia de acuerdo con el procedimiento de la Ley 3915 con algunas peculiaridades. Recordamos que alguna de esas peculiaridades, y creo recordar que se hablaba de ello en el artículo 64 de la Ley 3915, es que, primero, el ejercicio de la acción de indemnización por daños sufridos por el funcionamiento normal o normal de la administración pública debía efectuarse antes de transcurrido un año y, además, debía existir debía ser un daño identificable, singularizado, cuantificable, que tuviera una cuantificación económica, quiere decir que pudiera cuantificarse económicamente, y además fundamental que existiera un nexo de causalidad entre la prestación del servicio y el daño producido. La figura del concesionario es fundamental en la responsabilidad patrimonial de la administración pública, porque automáticamente cuando aparece un concesionario se rompe de forma inmediata el nexo de causalidad. Una vez roto el nexo de causalidad, ya no podemos de ningún modo pretender hacer responsable del daño a la administración pública. A partir de ese momento, la responsabilidad es, en todo caso, del concesionario, por el funcionamiento normal o anormal. Puede ser por el funcionamiento normal, siempre y cuando, como decía la Ley 4015, no se trate de un supuesto de fuerza mayor o de un deber jurídico de soportar. Es decir, que tenga el sujeto tenga un deber jurídico de soportar ese daño que se le ha producido. La figura del concesionario rompe siempre el nexo de causalidad y, por ende, en este caso se podría plantear la cuestión procedimentalmente ante la administración pública, pero inmediatamente la administración pública lo notificaría al concesionario para que la cuestión del daño, es decir, la indemnización por el daño, se derivara inmediatamente hacia la vía civil, porque esto ya no tiene nada que ver con la administración pública y se ejercitaría una acción por daños y perjuicios por la vía civil. Bien, por eso es tan importante este punto C, en el que, digamos, he tardado tanto o he empleado tanto tiempo, porque quiero que quede bien claro que automáticamente la figura del concesionario rompe el nexo de causalidad. Pasamos ahora al artículo 289, que nos habla de las prestaciones económicas. Como bien dice el artículo 15 del contrato de concesión de servicios, la contraprestación es el derecho a explotar o el derecho a explotar más el derecho a percibir un precio. El apartado 1 del artículo 289 nos dice que el concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, en las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución. La retribución se percibirá, como dice aquí, directamente por los usuarios o por la propia administración. Si se percibe por los usuarios, ya lo hemos visto, bueno, está aquí, no hace falta retrotraernos, está aquí. El apartado 2 nos dice que la contraprestación económica pactada se denominará tarifa y tendrá naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario y serán revisadas
ya lo vimos, esto sí, en el contenido de los pliegos, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo segundo, etcétera, etcétera, es decir, en el artículo 103 de la propia Ley de Contratos. Y de la contabilidad diferenciada que el concesionario debe llevar respecto de todos los ingresos y gastos de la concesión y los que son fruto de la explotación y los que fueren fruto de otras contraprestaciones pactadas con la Administración de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 267. Y en el apartado 3 del propio artículo 289 aparece la figura del canon. El canon ya nos decía el apartado 285 que debe constar en los pliegos si se va a imponer o no un canon y cuál es su cuantía y si procede o no la revisión, cuándo procede la revisión y la fórmula que se utilizará para proceder a la revisión. El canon es una cantidad que se abonará a la administración concedente por parte del concesionario. Bien, bueno, en la sección 4 nos habla de la modificación del contrato de servicios. Artículo 290, modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico. Así pues, tenemos como dos partes, la modificación del contrato y la segunda, el mantenimiento del equilibrio económico. El apartado 1 nos dice que la Administración podrá modificar las características del servicio. Bien, ya de entrada, puede modificar las características del servicio, puede modificar las tarifas, pero esto únicamente por razones de interés público y si concurren las circunstancias previstas en la subsección cuarta de la sección tercera del capítulo primero del título primero del libro segundo de esta ley que nos habla de la modificación de los contratos. Vamos a ver la sección tercera. Esto era el artículo 203 y siguientes, efectivamente. A ver, ay, no sé por qué no nos lleva al artículo 203, es igual. Voy yo manualmente. Lo que nos viene a decir ese primer apartado es que si se produce una modificación de los contratos, deberá hacerse de acuerdo a esta subsección cuarta, modificación de los contratos, artículos 203 y siguientes, potestad de la modificación del contrato, después el 204, aquellos que están previstos en los pliegos, etcétera, etcétera. Volvemos al artículo 290 que nos habla de la modificación de los contratos. Cuando las modificaciones afectaren al régimen financiero, ¿vale?, puede ocurrir que se trate de las modificaciones del 204 o del 205 y no afecten al régimen financiero del contrato. Puede ser así. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que se podrán modificar las características del servicio. Esto puede conllevar una variación de la tarifa o del canon o no. Puede no tener ninguna repercusión económica. En el caso en el que las modificaciones sí afectaren al régimen financiero del contrato, apartado 2, se deberá, y esto es imperativo, compensar a la parte correspondiente de manera que se mantenga el equilibrio económico del contrato. La regulación del reequilibrio económico del contrato se contiene en el caso del contrato de concesión de obras en el artículo 270 y veremos cómo aquí en este artículo se repite en gran parte, letra por letra, palabra por palabra, gran parte del texto del artículo 270. Nos dice el apartado 3 que en el caso de los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio, si carecen de trascendencia económica, el concesionario no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos. Bien, esto no necesita explicación. El apartado 4 sí que lo tengo aquí, efectivamente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 270. ¿Por qué? Porque el artículo 270 es una copia o es
este apartado es una copia del artículo 270 en su apartado 3, que nos dice que se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el apartado 1, es decir, cuando realice una modificación de las características del servicio que conlleve una ruptura del equilibrio económico, o cuando se modifiquen aquí las tarifas y por tanto también haya una ruptura del equilibrio económico del contrato. Bien, continuamos. Este es el supuesto A. Hemos visto el supuesto A. ¿Cuáles son las causas del supuesto A? Pues eso, que se produzcan modificaciones en las condiciones o modificaciones en la tarifa y conlleve una ruptura del equilibrio económico del contrato. Y el segundo supuesto es cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario, determinarán de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. Fuera de estos casos todavía se contempla un supuesto que es el de fuerza mayor. Esto está calcado letra por letra del artículo 270, que se refiere al contrato de concesión de obras. ¿Cuáles son los supuestos de fuerza mayor? Los que determina el artículo 239. Aquí no hay género de dudas, nos vamos al 239 y miramos. En todo caso, no habrá restablecimiento del equilibrio económico cuando lo que se haya roto no es el equilibrio económico-financiero del contrato, sino cuando se produzca una variación de la demanda o una variación de las expectativas de retribución que tenía, de las expectativas de beneficios que tenía el concesionario, porque eso entra dentro del concepto del riesgo operacional, y ese riesgo, esa parte del riesgo operacional está transferida al concesionario, la ha asumido el concesionario. Por lo tanto, no se considera que se ha roto el equilibrio económico del contrato cuando el contratista, el concesionario en este caso, no tiene los beneficios que preveía obtener, o incluso cuando pierde dinero. Da igual. Bien, el apartado 5 vemos igualmente, nos lleva al apartado 3, está calcado letra por letra del 270, que nos dice cuáles son los medios o los instrumentos que se pueden emplear para volver a restablecer el equilibrio económico del contrato. Y eran 4, los recordamos. Podía consistir en la modificación de las tarifas, una de ellas. Podría consistir en la modificación de la retribución a abonar por la Administración concedente, en el caso de que así se hubiera pactado en los pliegos del contrato, es decir, que por el uso de este servicio no pagaran los usuarios, sino pagara la Administración concedente. También porque se produjere una reducción del plazo de la concesión, con lo cual disminuyen los gastos y digamos que el concesionario puede entender que han aumentado sus beneficios. Y por último, mediante la ampliación por un periodo que no exceda del 15% de la duración inicial del plazo de la concesión. Así pues, son 4 los medios: la modificación de las tarifas, la modificación de la prestación económica por parte de la Administración, la reducción del plazo de concesión o la ampliación del plazo de concesión. El apartado 6 de este artículo nos remite letra por letra de nuevo al artículo 270.4, cuando nos habla de el derecho a desistir que tiene el contratista sin que se le pueda imponer ninguna penalidad y además no le sea aplicable el supuesto de indemnización por daños y perjuicios. Pues cuando la aprobación de una disposición general por parte de una administración distinta de la concedente se produzca con posterioridad a la formalización del contrato, ¿de acuerdo? Y el segundo supuesto, cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado legal o contractualmente a ello, a avances técnicos que supongan que el contrato, aquí está expresado, devenga extraordinariamente oneroso para el concesionario. Y esto se considera que el contrato deviene extraordinariamente oneroso cuando
el importe sea al menos el 5% del importe neto de la cifra de negocios de la concesión por el periodo que reste hasta la conclusión de la misma. Esto es copiado letra por letra. La sección 5 nos habla de el cumplimiento y efectos del contrato de concesión de servicios. El artículo 291, reversión. Esto es lo que yo echaba de menos en el contrato de concesión de obras, que cuando habla de la extinción del contrato, perdón, un momentito, estoy buscando, se nos habla en el artículo 283 del destino de las obras a la extinción de la concesión. Y ya por último, en el apartado 3 de este artículo, es cuando se nos habla de la figura de la reversión. No es en el 283, no. Sí, perdón, tenía toda la razón, es que no había leído bien. En el 283 se dice destino de las obras a la extinción del contrato de la concesión. Y en el último apartado dice los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir. Es el único momento en el que se nos habla de la reversión en el contrato de concesión de obras, cuando es una figura fundamental que yo echo de menos, como aquí sí se menciona. Es decir, se ha copiado letra por letra el artículo 270 de la concesión de obras para hablar de la modificación del contrato y del mantenimiento económico del contrato, y no se ha podido hacer lo mismo con el artículo 291 en la figura de la concesión de obras, que hubiera sido mucho más claro que un artículo como el 283 que dice destino de las obras a la extinción de la concesión, como si fueran a salir volando las obras o hubiera terceros que pudieran ejercer derechos de retracto y tanteo sobre las obras, cosa que es totalmente absurdo. Entonces, en este artículo se habla de la reversión y se dice que finalizado el plazo de la concesión, que es cuando se entiende cumplido el contrato, pues el servicio revertirá a la administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. Durante un periodo prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de bienes se verifique en las condiciones convenidas. Esto me recuerda a la extinción del periodo de garantía en el contrato de obras, cuando se dice que 15 días antes de la extinción del periodo de garantía del contrato de obras, el director facultativo realizará un informe para verificar que efectivamente la obra no ha sufrido ningún desperfecto y que por ende se puede extinguir de forma correcta la responsabilidad del contratista. Pues me recuerda a esto mucho. Y el tercero, el de que los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración en virtud de lo establecido no podrán ser objeto de embargo, que este sí es una copia del apartado 3 del artículo 283 de la Ley de Contratos. Y que es el artículo que yo aprovechaba para decir que, si bien como regla general la Ley de Patrimonio nos dice que la Administración, cuando adquiere bienes inmuebles o productos o bienes muebles, inmuebles, semovientes o productos o cualquier tipo de objeto, en principio los adquiere como patrimoniales y después, si decide que deben ser demaniales, lo que procede es a una afectación. En este caso, los bienes que procedan de la reversión de una concesión directamente pasan a integrar el patrimonio de la Administración concedente en calidad de demaniales, con lo cual se inscribirán en el registro de bienes de la propia Administración y en el registro de la propiedad con calidad de demaniales. Si después se quiere mutar, pues eso ya es otra cosa. No nos vamos a entretener en eso. El 292 lo pasaremos por alto porque es un poco redundante y el tiempo ya sabemos que siempre es justo, es muy justo, y nos centramos en el 293, que tampoco es un artículo muy novedoso, ya que nos habla del secuestro o de intervención
en los términos del 263 y además prácticamente en los mismos términos. Cuando recaiga sobre un servicio público, cuando el contrato recaiga sobre un servicio público, si por causas ajenas al concesionario o bien por incumplimiento, la letra es calcada del 263. No hace falta que explicar más. Nos remitimos al 263 y ya está. Se procede al secuestro o la intervención. ¿Por qué plazo? Por el plazo que estime conveniente el órgano de contratación. Como máximo, 3 años. ¿Cuándo se produce la extinción del secuestro o la intervención? Bueno, pues cuando cese la causa que impide al concesionario prestar el servicio, cuando el concesionario subsane o cuando se cumplan 3 años sin que se haya producido ninguna de estas circunstancias y el contrato, por ende, se resuelve. Así es cuando se extingue el secuestro o la intervención. Bien. Pasamos a la sección sexta, creo que ya es la última del contrato de concesión de servicios. Voy a asegurarme. A ver, un momento. 294. Bueno, luego estaría la subsección séptima, que es la subcontratación del contrato de concesión de servicios, pero sería muy sencillo, así que prácticamente con la sección sexta ya podríamos dar por concluido el contrato de concesión de servicios y lo vemos muy brevemente. Artículo 294, causas de resolución. Esto está calcado del contrato de concesión de obras, concretamente del artículo, veamos que de memoria no me falle, 279. Está calcado del 279 de la concesión de obras, así que huelga toda explicación. Nos remitimos al 279 y ahí está todo perfectamente explicado, tanto las causas generales de la ley de contratos, que son las del 211, como las restantes, que es la demora la demora por un plazo superior a 6 meses por parte de la Administración, la supresión del servicio, la imposibilidad de la explotación. El 295, cuando nos habla de los efectos de la resolución, aquí sí que hay una ligera diferencia, y es que empieza del mismo modo en que empieza el 280 del contrato de concesión de obras, que dice, por causas imputables a la Administración. Bueno, pues se abonará el importe de las expropiaciones, el importe de la ejecución de las obras y el importe de los bienes adquiridos que fueron necesarios para la explotación. Cuando sea por causas no imputables a la Administración, pero tampoco imputables al contratista, pues se le abonará en razón de la valoración de la concesión. Pero después sí que hace, a diferencia del artículo 280, aquí sí que se hace una referencia al artículo 213, que es lo que yo echo de menos en el artículo 280. ¿Por qué? Porque el artículo 213, lo tenemos aquí, establece para cada causa de resolución un importe concreto en concepto de indemnización. Y se dice que, por ejemplo, cuando se resuelva por mutuo acuerdo, pues lo que se haya estipulado válidamente entre ellas. Cuando el incumplimiento sea por parte de la Administración de las obligaciones del contrato, determinará con carácter general el pago de los daños y perjuicios. Interesante, más interesante. En el apartado 4, por ejemplo, se habla de que cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra G del artículo 211, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3% del importe de la prestación dejada de realizar. En fin, quiero decir que hay un efecto y un importe distinto para cada causa, que yo, vuelvo a repetir, echo de menos tanto en el artículo 280 para el contrato de concesión de obras como en el artículo 295 en el contrato de concesión de servicios. Y ya a partir de aquí, el 295, pasamos a la sección séptima, subcontratación del contrato de concesión de servicios. La subcontratación es una figura que, si se trata de
A ver, la subcontratación es una figura que está regulada en el artículo 215. Pero habrá que someterse no solo a lo dispuesto en el 215, que así lo dice la ley, sino también a lo dispuesto en el 216 y en el 217. Y por último, la sección octava, regulación supletoria del contrato de concesión de servicios, que se dice que lo no previsto en este capítulo respecto del contrato de concesión de servicios será de aplicación la regulación establecida en la presente ley para el contrato de concesión de obras siempre que resulte compatible con la naturaleza de aquel. ¿De acuerdo? Así que todas las referencias que hemos hecho al contrato de concesión de obras, bien hechas está. Y con esto se finaliza la figura del contrato de concesión de servicios.